No se diga más por Top Latina. Vamos a empezar hoy nuestras conversaciones del viernes con nuestro primer invitado. Para ello vamos a darle la bienvenida a Aníbal Hermoso, CEO de Accidentes RD. Bienvenido, Aníbal. Gracias. Bueno, Accidentes RD, ustedes seguramente lo conocen por las redes. Ingeniero civil con algunas maestrías en España, particularmente seguridad en temas de movilidad inteligente, seguridad vial y estos temas que son de interés de todos y particularmente en la República Dominicana tiene que serlo, dadas las estadísticas que nos muestran como uno de los países más destacados o infelizmente destacados por el tema de los accidentes de tránsito. Bienvenido, Aníbal, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre dispuesto para tocar este tema tan importante que afecta bastante al país. Para quienes pueden no haberlo visto en las redes, ¿qué es Accidentes RD y de dónde surge? Mira, Accidentes RD es una plataforma principalmente en Instagram y en demás redes sociales que informa sobre lo que ocurre en el tránsito en tiempo real. Básicamente ese es su fuerte, que si ocurrió un evento, ya en tiempo real prácticamente de inmediato se publica con la idea de que las personas no crucen por ese lugar. Por ejemplo, hubo un accidente en la autopista Duarte, kilómetro 10, se anuncia para que la gente sepa y trate de buscar una vía alterna y no sea parte del mismo accidente, porque muchas veces se ven involucrados en él porque no desconocen que ocurrió algo así, y además se le fue agregando tema de educación vial, porque no es solo informar que ocurrió un accidente. Nosotros hacemos cápsulas de educación vial y de seguridad vial para que la gente de alguna manera se eduque y sea un mejor conductor. A ver, pero en ¿cómo funciona la plataforma? Son personas que pasan por el lugar, hacen la denuncia, tiran la foto, hacen el video, lo envían a la plataforma. Ustedes o tú estás en todos lados. Exacto. ¿Cómo ustedes determinan de que sí es real o que no te están enviando un fake? ¿Cuál es el sedazo que tienen? Mira, nosotros me atrevo a decir que somos la comunidad con la mayor cantidad de reporteros, ya que la cuenta a la fecha tiene 649,000 seguidores, los cuales son los que reportan. Los mismos seguidores están en la calle, están en algún lugar, ven un acontecimiento, lo graban y lo envían por el DM. Es un equipo que está detrás de Accidentes RD, más de 3 personas, leyendo los mensajes, revisando. Nosotros podemos saber que es cierta porque sí hay personas, al principio, por suerte ya eso cambió, que mandaban información falsa. Pero es fácil saberlo, porque si varias personas te mandan el mismo accidente de diferentes ángulos, diferentes cámaras, ya se sabe que es cierto. ¿Y cómo, tomando en cuenta que la República Dominicana es el país con mayor mortandad por accidentes de tránsito, tasa de mortalidad, ¿qué entiendes tú por dónde van cada cosa? Por ejemplo, ¿qué porcentaje es por imprudencias? ¿Qué porcentaje es por falta de señalización? ¿Qué porcentaje es por falta de vigilancia? Mira, las estadísticas oficiales establecen que el 90% de las fatalidades del tránsito es por el factor humano. Una mala decisión del conductor, una imprudencia. Irse en rojo, transitar en exceso de velocidad en vía contraria, no ponerse cinturón, combinar alcohol con conducción es el 90% de las fatalidades del tránsito. No, del resto, del 10%, se divide en la infraestructura, vías en mal estado, falta de señalización, como bien tú dices, y el tema del vehículo, mala condición del vehículo, no le da mantenimiento, no tiene luces, un vehículo deficiente. Pero el 90% de los accidentes son el factor humano, o sea, son evitables. ¿Y esas son estadísticas que existen desde hace cuánto? Se mantienen, por ejemplo, las estadísticas oficiales no se publican el mismo año, sino que se recogen y se publican del año anterior. Actualmente, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran tiene estadísticas del 2022, pero si te devuelves en el tiempo ese número, incluso a nivel internacional, ese 90% se mantiene. Es consistente. Es consistente. Ahora, la pregunta te la hacía era ¿por qué pasan año tras año y la situación sigue siendo igual? O sea, ¿por qué no hay una iniciativa que apoye el tema de la educación vial? Porque si el 90% tiene que ver con un mal comportamiento, con la falta de conciencia por parte de los conductores, que es como de alguna manera yo resumo todo lo que tú acabas de decir. Oye, entonces eso es un problema de educación. Sí, el problema es que no podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Claro. Lamentablemente, aquí no se ha tomado el tema de la seguridad vial en serio. Los accidentes de tránsito son una pandemia.
No lo digo yo, se dice a nivel mundial. Pero yo voy a llegar a creer que es que a los gobiernos les conviene que haya accidentes de tránsito, porque es que si no, no hay ninguna otra explicación. Sí, también está lo contrario. La explicación que se le tiene es que las medidas de seguridad vial no son amigables, para nada. Entonces, para que un gobierno tome medidas de seguridad vial, tiene que saber que no le va a tocar a él celebrar el resultado, porque las medidas de seguridad vial son a largo plazo. Nosotros empezamos educación vial ahora y no va a ser mañana el resultado. Un gobierno dice, voy a implementar la fotomulta, o la multa ahora van a costar lo que dice la ley, 10,000 pesos, y la gente a primera instancia no le va a agradar, y ese gobierno va a tener quizás en contra del costo pueblo. Político. Exacto, esa es la palabra correcta. Las medidas de seguridad vial tienen un costo político que no todos están dispuestos a pagarla. Yo repito siempre esto, el presidente Abinader dice que no se va a reelegir, está empezando un periodo, es la mejor oportunidad para tomar esa clase de medidas, ya que a él no le va a perjudicar porque él no tiene intenciones de reelegirse. ¿Sabes que a veces yo siento que Accidentes RD está como más a la vanguardia que el mismo Intran? Porque a veces yo estoy en la plataforma y identifico accidentes que hay por donde yo voy a transitar y pues evito esas rutas. ¿Tienen ustedes algún plan o algún proyecto, digamos, de asesoría hacia el Intran respecto a lo que ustedes ven día a día, respecto a cómo mejorar este tema de la educación? ¿Asesoran ustedes al Intran? Mira, ayer estuve precisamente por allá con el director ejecutivo y estuvimos algunas personas de las redes vinculadas al tránsito. Nosotros no somos los únicos que hablamos de esto, quizás somos los más posicionados, pero no somos los únicos, y estuvimos reunidos con él, precisamente hablando, aportando sobre los problemas del tránsito. Yo fui parte del Intran hace unos años, fui director de seguridad vial, y si, quizás suena hasta contradictorio que yo diga que no se han tomado medidas desde el Estado para resolver, pero precisamente por eso tengo propiedad de decirlo, porque estuve dentro, he estado fuera, he estado dentro, y veo que no basta con que un técnico calificado, que Intran tiene muchísimos técnicos calificados, sepan lo que tienen que hacer. No depende de ellos la ejecución, en ellos está la solución, pero resolverlo, decidirse a ejecutarlo, va más arriba, ni siquiera del director ejecutivo. Yo diría que tiene que venir del presidente una línea de que todas las medidas que están escritas, hay un plan de seguridad vial, un plan estratégico de seguridad vial del gobierno de pasado, o sea, desde que se fundó el Intran en el 2017, hay un plan estratégico que se aplica quizás en menos de un 20%. Por ejemplo, cosas como el tema de los puntos de la licencia. De mi favorito. Ajá, eso existe, eso ya está En establecido. Correcto. ¿Por qué no se ha ejecutado? Por la misma razón. Por la misma razón. De hecho, mientras estuve por allá, como fui parte, se hacían reuniones. No era algo que me tocaba directamente a mí, se manejaba un poco por otra dirección, no cuando debería ser por esa dirección, pero fue reuniones. De hecho, se quedó muy avanzado. Falta dar ese paso de decidirse, vamos a implementarlo, porque licencia por punto es un proceso bastante complejo, es una reeducación. Ya están listos, ese manual de cómo se va a reeducar al que infrinja la ley, tiene un tema tecnológico, porque la licencia por punto debe estar registrada, que te van a otorgar 20 puntos, ese es el número, tú tienes 20 puntos, y a medida que vayas cometiendo infracciones, te la van a ir descontando. Entonces, el proceso se inició, pero se paralizó. Y hablando de puntos y de licencia, Aníbal, ¿qué opinión te merece que la empresa que tiene a su cargo la emisión de licencias y que tiene toda la información, inclusive datos biométricos de los ciudadanos que tenemos licencia, esté en manos de una empresa de Jochi Gómez? Mira, más que esté en manos del señor Jochi, un señor muy controversial, a mí me causa ruido que no sea el mismo Estado que maneje el tema de la licencia, porque eso no es tan difícil. O sea, si tú me dices a mí que hay que buscar un científico de la NASA para dar un examen, para evaluar a una persona y otorgar una licencia, ok, pero debería ser el mismo Estado que cuide eso, precisamente porque yo no veo en esa compañía, sin ánimo de criticar a la compañía, sino a los procesos, como esa rigurosidad de dar una licencia, esa dificultad. La licencia es un privilegio. Yo siempre hago el cuento de un amigo que tengo en Noruega que me explicó cómo hay que aprobar 80 preguntas para tener el examen, para tener tu licencia. Y aquí son 20 de verdadero y falso. Aquí te dan un examen en un simulador. Ojo, el simulador tiene sus ventajas. Pero en un país número 1 de accidentes de tránsito, no debería ser tan fácil pasar un examen. Y el simulador está para vehículos pesados, está para vehículos livianos.
al conductor más vulnerable, que es el motociclista, no se le da un examen práctico. O sea, hay muchas debilidades en esa compañía a la hora de aprobar o de reprobar a una persona que debería ser evaluado y deberíamos revisar bien para mejorar. Mira, yo les voy a contar algo que probablemente no deba. Pero se los voy a contar. El día que yo fui a sacar mi licencia aquí, cuando me sientan en la computadora donde uno responde las preguntas, eso es el simulador. No, esa es parte de... Ese era el teórico. Ok, el teórico. Uh-huh. Cuando yo iba a empezar, yo tuve una duda en el manejo de la computadora y le hago la seña. Esos son unas cabinas. Sí. Uh-huh. Yo le hago la seña a la joven que me había atendido. La joven viene y yo le digo, mira, no me acuerdo cuál era la duda que yo tenía en ese momento. Le digo, mira, ¿cómo hago esto y esto y esto? Ah, no se preocupe. Y cuando ella me está diciendo no se preocupe, ella empieza a responder No puede ser. las preguntas. No puede ser. Y yo le digo, pero ya va, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, avanzando para que usted se pueda ir más rápido. Sí. Ahora buscan a Y ella, alguien que quita la licencia. y ella respondió no sé cuántas preguntas, pero unas cuantas. Ya. No, pero ahora... Ya entiendo los choques de tu vehículo. Mira, yo diría que ahora es contrario. Quizás no te ayuden tanto porque si repruebas tienes que volver a pagar el impuesto. Y eso Entonces ahora les conviene que repruebe. Claro, pero es beneficioso para ellos si tú repruebas. O sea, o no digo que te queman, sino que no te van a ayudar. Y no debe ser así, no deberían ayudarte. Porque... Claro, porque es que... Exacto. Pero el simulador, vale, tú tomaste el examen teórico. Luego que tú vas a tomar el práctico, en vez de montarte en un vehículo real, te montas en una especie de videojuego. Un guía, una pantalla, un televisor, y te hace una ruta. Entonces, como te digo lo malo, te digo lo bueno. ¿Qué tiene de bueno el simulador? El simulador, es, como su nombre lo dice, simula conducir bajo la lluvia, de noche, que se te atravesó una persona. O sea, te da esas cosas que en vida real no te van a salir. Pero al final, un muchachito que domina los videojuegos, que no sabe conducir, te va a pasar el examen y una persona que no había sacado la licencia pero que tiene experiencia de manejo se va a quemar. Sí, pero no solamente eso, sino que la experiencia en sí de lo que tú sientes cuando estás en la calle manejando un vehículo y más en comparación a lo que tú sientes cuando estás manejando en el simulador es totalmente diferente. Si no creo que en el simulador te aparezca un guagüero y un motorista de repente. No, ni una gente vendiendo fruta en medio, ni un motoconcho, ni nada. Aníbal, una pregunta. Esta semana anunciaron el director de Infotep y el del Intran, Milton Morrison, anunciaron que firmaron un pacto, un acuerdo para llevar tema de educación vial, pero particularmente a los motoristas y a los transportistas, que tienen que tomar un curso de programa de habilidades blandas para la conducción, que será impartido por la Escuela Nacional de Educación Vial. Sí. Esa iniciativa, ¿cómo la ves? Excelente, mira, la reeducación es sumamente importante. Habrá que ver en detalle cómo va a ser el proceso. Me imagino que va a ser en el momento que vayamos a renovar la licencia, que se va a reeducar. La Escuela Nacional de Educación Vial, ENEVIAL, esa es su función. Es bastante positiva la noticia. Lo que no detalla específicamente es cómo va a ser, pero ojalá que sea así, porque a veces se anuncian cosas que se quedan en el periódico. Por ejemplo, el tema de el piloto. Los alcoholímetros. De los alcoholímetros, que vuelvo y digo, cuando tú tienes un país con los indicadores de muertes por accidente de tránsito, las cosas deberían tener como un poco más de agilidad y criterio profesional y seguimiento, cosa que no se hace más que piloto. Esta fue la 7ª vez que se hizo un piloto por parte del Intran, desde AMET y ahora Intran. Sin embargo, ya ahí quedó ahí, se lanzaron los indicadores y ya se quedó el piloto. Ya usted vuelve y pasa por la Churchill, te puede ir harto de romo y no pasa nada. Sí, mira, los alcoholímetros iniciaron en el 2019, en el 2020 se paralizó por la pandemia. Pero eso fue en estas últimas etapas. Sí, quería hacer la historia cronológica, se tardó mucho en retomarlo. Habían también el tema de la política, de que ahora no, te lo cuento porque lo viví en mi proceso. Cuando veo que lo anuncian, a pesar de que es un proceso que no es tan fácil, me sorprende, pero me alegra. Luego veo que es un piloto y como bien tú dices, jamás hemos vuelto a escuchar de los alcoholímetros y es lo que realmente yo critico. Mira que yo no soy de criticar, pero
no vale la pena tirar algún día y que desaparezca. Hay que persistir con este proyecto porque es bastante interesante. La cantidad de personas que conducen bajo los efectos del alcohol no lo podemos determinar porque no le hacemos prueba. Si tú ves la estadística de DGC, no llega ni a 400 las multas por conductores bajo el efecto del alcohol, lo cual sabemos que es falso. Son muchísimos. Mientras que si tú entrevistas al director del Darío Contreras, al de Ney Arias, te dice que la mayoría de accidentes en tránsito hay alcohol involucrado. Uno suele ver los vehículos cuando son vehículos de alguna empresa, de alguna institución, que en la parte de atrás tiene un mensaje: yo manejo bien, si no llama al... Es raro cuando tú ves el número completo, porque siempre casualmente le falta un número. Cosa de la vida. Casualidades. Pero ayer, por ejemplo, te comentaba en la pausa, ayer yo iba por la 27 y vi una flagrante violación de tránsito por parte del conductor de un vehículo oficial de INAIPI, placas EL11419. Tú no la vas a poder publicar porque ustedes requieren, por ejemplo, el video de lo que hizo, pero como yo lo vi, yo lo digo aquí: INAIPI, placas EL11419. Este señor iba por la 27 y justo antes del paso a desnivel estaban los conos que suelen colocar allí como para que precisamente los conductores no cambien de canal antes de entrar, y él justamente se brincó por encima de los conos para pasar a última hora por el paso a desnivel. Eso me ayuda a hacerte la pregunta: ¿qué tan efectivos son esos conos que pone la DGCET justo antes, sobre todo en las horas pico, justo antes de los pasos a desnivel, particularmente en la 27 de febrero? Sí, precisamente lo ponen en hora pico porque el tránsito es mayor en cierta dirección. Por ejemplo, quizás a las 5 de la tarde el tránsito es mayor en dirección hacia Santo Domingo Este, lo que van del distrito, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Como ese flujo vehicular es mayor, se le da prioridad y se evita que se metan vehículos en el paso a desnivel, porque son los que empeoran el tapón. Por ejemplo, esa imprudencia es frecuente. Imagínate que no estuviese en los conos. Si él lo hizo con los conos, imagínate sin los conos. Pone más lento el tráfico si tú permites que los vehículos quieran entrar en el túnel. Entonces lo que se le da es prioridad al tramo que tiene mayor flujo vehicular. También ocurre que se meten delante, no hacen la fila, y cuando se ponen delante crean un cuello de botella, crean un efecto dominó que retrasa mayor el tránsito. Es algo que se pone en hora pico y yo en cierta forma estoy de acuerdo, porque lamentablemente esas medidas se toman por una falta de educación vial. Si conduciéramos de una manera correcta no hubiese necesidad de poner los conos. Yo soy partidario con el tema de cono y siempre lo he dicho desde antes de ponerse, de que en horas picos deben cerrarse carriles expresos para que simple y llanamente sean carriles expresos. Lo único que tengan sean salidas, no entradas, porque tienen todos entradas y salidas, y ahí es que se comienza a generar el problema. Tramos completos cerrados por cono. El que salió del elevado ya, pero para entrar al elevado que dé su vuelta y vaya al inicio. Ahora, otro gran problema, porque hablábamos de accidentes de tránsito, y es que el gran número de accidentes de tránsito tiene involucrado en las motocicletas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los motores? Porque ya los motores no respetan ni siquiera la autoridad. Tengo otro cuento de motores ahora, déjame que tú respondas. No respetan las leyes. Hay un DGC parado dirigiendo el tránsito y ellos se le van en rojo. Yo no sé si tú vas a estar de acuerdo con mi idea. Yo soy de la idea de contratar francotiradores, como en Irak ya no hay guerra, bueno, entonces traer 20 francotiradores de eso. No hay que ser tan y ponerlo, claro que sí. Puedes ponerle una guaya que se suba cuando... que se temple cuando va a pasar. Sí, pero un francotirador, porque yo creo que la educación llega hasta un punto, ¿verdad? Y máxime cuando en un barrio un niño ya, un adolescente de 12, 13 años, los padres le sueltan el motor y andan por allá y con todas las imprudencias se van ahí. Entonces un francotirador te lo pone, se cruzó en rojo, ¡pam! Y entonces un 911 que lo recoja ahí, o del INASIF,
Y ya, y entonces uno a uno va saliendo de eso. ¿Cuál es tu opinión? No, hombre, esperemos no tener que llegar a tomar esa medida. Pero realmente. Buena y económica, ¿eh? Realmente, no está muy tan económica, ¿no? Porque entonces hay que cargar entonces con el peso de... Una fosa común, ya. No, Ahí, entonces con un epitafio, aquí yacen los motoristas, ya, pa. Sí, el tema va a ser entonces la familia que dejó ese motorista. Pero mira, yo sé que tú estás medio bromeando. Quiero pensar que también. Pero lamentablemente una falta de fiscalización. Aquí el régimen de consecuencia está ausente. La DGC no la ataco, sino que entiendo que no tiene la capacidad de agente de tránsito para tantos motoristas imprudentes. La ley nos ayuda con eso. La ley manda a hacer uso de la tecnología. Soy de lo que piensa que hay que sacar a la gente de la DGC para el tema de la fiscalización y utilizar fotomulta como bien establece la ley, y de esa manera vamos a tener un mayor control. Pero ¿qué sucede realmente? No solo con los motociclistas, con los guagüeros, conductores de vehículos privados, con todo lo que hace falta es un régimen de consecuencia sancionador. La ley establece salario mínimo. Si tú le pones una multa de 1,000 pesos, 1,600 pesos a un conductor y no lo obligas a pagarla, no vamos a tener resultados diferentes. Si tú estableces un salario mínimo, 10,000 pesos a un motorista, a un conductor de vehículo pesado, a un guagüero, vehículo liviano, y lo obligas, como dice la ley, que tiene que en 30 días resolver o va a pasar a otra área, entonces ahí sí se puede resolver el problema, porque es sencillo. Yo no quiero pagar 10,000 pesos por una multa. No me voy a ir en rojo, no me voy a subir a la acera, no voy a transitar de manera imprudente. Y si en lugar de consecuencias negativas como esa para quienes violan la ley, te creas un plan de premiación. Sí, o sea, que tenga, qué sé yo, 5 años sin ninguna infracción, tenga gratis la renovación de la licencia, por decir cualquier cosa. Sí, es un tema que se ha tratado muy interesante. Parece que no se han puesto de acuerdo, porque eso debería ser por la compañía de seguro que tienen en otros países que lo hacen, que te ponen la prima más bajita, que a la hora de renovar te dan más facilidades. Pero entonces ahí entraría lo que es una alianza público-privada, y parece que no se han puesto de acuerdo. Interesante el tema de la licencia. A un conductor que no acumuló cierta cantidad de multas o que no acumuló multas, tiene derecho a renovar quizá con un descuento. No tiene que ser al 100%, pero la gente desconfía mucho del DGC y entiende que las multas que le colocan muchas veces no son reales. Y entonces también de esa parte. Mira, a mí no me gusta generalizar, porque nunca es bueno en ningún aspecto, ¿no? Pero hablando de la DGC, hay muchos DGC a los que probablemente les falta un poco también de educación vial y hasta de un chin de... Sí. Y estaba pensando en otra anécdota de esta misma semana, específicamente el día miércoles. Iba yo manejando por la Kennedy, entro en un desnivel, creo que era en la Ortegui Gasset, sí, más o menos por esa zona. Gasset con 27. No, con Kennedy. Sí, con Kennedy. Resulta que yo entro en el paso a desnivel y veo varios motorizados en sentido contrario, en el paso a desnivel. No, pero... Sí. Entonces... te voy a hacer dos preguntas. Una es, si uno ve en un paso a desnivel a un motorista que imprudentemente está devolviéndose y uno se lo lleva por el medio, ¿uno tiene alguna consecuencia? Esa es la primera pregunta que te voy a hacer. Pero para terminar la anécdota, ¿tú sabes por qué era que los motoristas se estaban devolviendo? Habían dos allá la... Porque había dos funcionarios de DGCET en la salida del paso a desnivel, fiscalizando a los motoristas, y una grúa como con 20 motores encima. ¿No es más lógico pensar poner unos en la entrada y otros en la salida? Sí. O ponerlos en la entrada precisamente para que no crucen. Sí, pero también está fuerte tú tener un agente DGC ahí cogiendo agua, sol y sereno para que un motorista... Sí, pero si hay dos a la salida, pon uno en la entrada y uno a la salida. Es que la adrenalina, líder. Sí. Adrenalina. De usted parar el tránsito. ¿Qué pasa? Hablando fuera de relajo, si por casualidad eso me ocurre y tengo un accidente con uno de esos motoristas que se está devolviendo y ese motorista tiene una consecuencia negativa, ¿uno paga por ese daño? Mira, es una pregunta compleja, porque en teoría tú no deberías asumir la culpa de algo que tú no tuviste la culpa. Si tú demuestras que ese conductor de motocicleta iba en vía contraria, el seguro, primero se supone que todo el mundo tiene un seguro, el seguro te va a cubrir eso y el seguro va a pelear por ti.
pero lo que se escucha de personas que han tenido situaciones como esa es que se favorece al motociclista. Yo hablaba con un corredor de seguro, con una persona experta en seguro, el amigo Correa, y él dice que eso ha mejorado un poco, que lo que se hacía era que se beneficiaba al motorista. Había una especie de mafia en el Tribunal de Tránsito donde el motorista salía favorecido. Que tiraban en el vehículo. Sí, habían abogados detrás de esos casos para favorecer al motociclista. Imagínate en combinación. Eso es lo que se dice. No tengo la veracidad que sea así, pero mi amigo Correa me dice que eso ha mejorado, que ya no se ven tanto esos casos donde se favorece al motociclista. Ojalá sea cierto y ojalá sea un 100% el hecho de que no se favorezca algo que no es correcto. Yo te voy a hacer una pregunta a Bucapié. Dale, que ya. Yo creo que vamos a la pausa. ¿Qué de la vida de Parquéate Bien? Parquéate bien, mira, parquéate bien. ¿Se parqueó mal? Aparentemente se parqueó mal. Tengo mucho que no escucho de parquéate bien. Mira que ayer en esa reunión, no recuerdo si se mencionó, pasó desapercibido, pero un proyecto súper interesante que quizás habría que mejorarlo con el tema de que las grúas sean propias. El tema de Parquéate Bien es que una empresa privada está contratada para dar un servicio de grúas y quizás no sea tan sostenible. Pero sigue funcionando el Parquéate Bien. Si sigue funcionando lo desconozco porque cuando funcionaba era muy notorio. Entonces ahora lo siento como muy tímido. Sí. Entonces puede ser que esté funcionando tímidamente por el tema de las grúas, pero si tú adquieres tu propia grúa quizás sea más económico en el tiempo. Obviamente al principio no porque la compraste, pero es bastante necesario porque los parqueos malos no solo es que están mal parqueados, sino que también obstruyen el tránsito. ¿Sabes que yo soy partidario más de los candados, de los trancagomas? Eso tiene una ventaja y una desventaja. El problema de los candados es que si tú lo que quieres es mejorar el tránsito, en el momento que la grúa se lleve el vehículo, ya el tránsito fluye, pero con el candado queda. Tú tendrías que tener 100,000 grúas para poder viabilizar y movilizar los vehículos. O sea, flujo constante, que la grúa que sean sitios estratégicos donde tú lleves el vehículo, no sea tan lejos, tener varios sitios donde llevarlo. Entonces, mientras tanto, usted tranca ahí en lo que llega la grúa. Sí, lo que te garantiza trancarlo, quizá es que esa persona ya no lo va a volver a hacer, pero en el momento que trancas con una bota, como le dicen a ese tipo de aparato, igual el tránsito no va a fluir porque el vehículo sigue estando mal estacionado. Aníbal, si yo fuera presidente de la República y te designo director ejecutivo del Intran, ¿cuáles serían las primeras 3 medidas que tomarías? Tener un partido político para que no lo muevan. Ese sería lo primero. Mira, yo que pasé por allá, a veces siento que se puede aportar más. Pero no lo veas según la realidad. No, es que también quería también, ya que mencionaste eso, que a veces desde el sector privado siento a veces que podemos hacer también un cambio significativo e impactante. Pero respondiendo a tu pregunta, licencia por punto es de mis artículos favoritos. El hecho de que si sabemos que el 90% de los problemas de este país son por imprudencia y la licencia por punto claramente establece que conductor imprudente, conductor que no puede conducir, ya ahí tenemos una solución prácticamente al 100%. Perfecto. Primera medida, poner en ejecución efectiva lo que dice la ley, porque no es inventar algo. Segunda, el tema del costo de la multa, las infracciones de tránsito que cuesten tan poco y que no te obliguen a pagarla, es un tema que hace que sigamos en el mismo desorden. O sea que el hecho de que también lo que dice la ley, que las multas sean salario mínimo, sería otra medida a tomar. Eso no te va a ayudar a que se incremente el macuteo y no, vamos a resolver eso de tal manera. Eso viene, de hecho entonces te agregaría una cuarta medida porque esa va vinculada al tema de la fotomulta. No se lo puedo dejar al humano, es fotomulta. No, pero yo no, míralo ahí. Mírate, ese no eres tú. Pero que lo maneje el Estado, no Jochi Gómez. Sí, bueno, debería ser el Estado realmente, sí. Okay. Y por último, a largo plazo, la más importante, pero la que te mencioné primero, son medidas a mediano y corto plazo. Sí. Ya a largo plazo, la educación vial. Que la ley también le faculta a la educación, al MINER, llevar la educación a las aulas, cosa que tampoco se ha podido lograr. Sí, y mira, fíjate que todo eso no es que yo que estudié esto, se me ocurrió que eso ya está en la ley, es lo que ha funcionado en otros países. La ventaja de esto es que no tenemos que empezar desde cero. Si funcionó en Colombia, si funcionó en Chile, en otros países, ¿por qué no va a funcionar aquí? La educación vial ya a largo plazo es un proyecto que se quedó bastante avanzado, debió arrancar en agosto de este año, se anunció ahora para enero.
ojalá que en enero tengamos educación vial en la escuela para que los conductores de ahora, del futuro, no conduzcan como los de ahora. ¿Tú crees que sea parte del problema lo fragmentadas que están las responsabilidades? Por ejemplo, en otros países donde tú dices que y se ve notoriamente de que ha funcionado el tema del tránsito, de la movilidad, las alcaldías son los que manejan las políticas de tránsito. Aquí, sin embargo, nosotros tenemos al Intran, tenemos a la DGCET, tenemos obras públicas y si acaso la alcaldía. Mira, las alcaldías, según también la ley, son dueños de su territorio. Hay alcaldías que se han atrevido a tomar iniciativa de tránsito. Hay otras que son tímidas, que le echan la culpa que no tienen presupuesto, que no tienen recursos. Entonces, hay alcaldías que no han tomado la decisión de liderar el tema del tránsito es porque no han querido. Yo conozco alcaldías como la de Moca, que tiene que funciona individualmente de Intran. No es que lo han abandonado, lo consultan, pero no se detienen por una falta de la autoridad. Pero sí, debería existir el Ministerio de Transporte como en otros países, donde de ahí sale todo, no que dijese por un lado, Intran por otro, Obra Pública por otro. Incluso tienen duplicidad de funciones. Intran y Obra Pública pueden señalizar. Intran y Obra Pública hacen muchas funciones parecidas y a veces incluso una la hace que no debería hacer esa y la hace la otra. Eso quizás cambie si existiera un Ministerio del Tránsito. Aníbal, ya prácticamente para terminar, en la respuesta anterior mencionaste que la empresa privada también podría contribuir mucho en temas como este. Sí. ¿De qué manera lo ves? O sea, ¿de qué forma podría contribuir la empresa privada? Mira, de hecho, muchas empresas privadas han aportado muchísimo a la seguridad vial porque tienen lo que llamamos una cuota de responsabilidad social, incluso hasta en nómina. Ellos tienen un dinero ahí destinado para ese tipo de iniciativas y de hecho no te voy a mencionar obviamente las marcas, pero conozco de empresas que han hecho su aporte. Pero más interesante sería, existe en la ley también lo que es los planes laborales de seguridad vial. Esto obliga a la empresa privada y al gobierno, a los ministerios, no es exclusivo de la empresa privada, a crear planes laborales de seguridad vial para evitar que sus empleados en el trayecto al trabajo y de regreso se vean involucrados en un accidente. No necesariamente una empresa de transporte, o sea, una empresa cualquiera. Una empresa cualquiera. De hecho, lo que les hacía falta para que eso funcione era una normativa que clasifique quién entra y quién no entra en eso. Por ejemplo, una empresa que tenga más de 15 vehículos, por decirte algo, que no recuerdo el dato exacto, una empresa que tenga más de 50 empleados, tiene que obligatoriamente hacer un plan laboral de seguridad vial. Eso lo manejaría Intran con el Ministerio de Trabajo y obligaría a la empresa a que tome medidas para evitar accidentes con sus empleados. O que las empresas lo hagan de manera espontánea. Lo pueden hacer de manera, de hecho, no llegan a 5 las empresas que lo han hecho de manera voluntaria porque faltaba la normativa para que sea obligatorio y la normativa se dejó lista solo esperando que se publique, que sea llevada a vista pública y eso no ha ocurrido. ¿Y eso está en manos de quién? Del Intran. Se murió. Muy bien, bueno. Ok, Aníbal, gracias por acompañarnos. Recuérdanos las personas que quieren, si no lo conocen, o quienes quieran apoyar la acción de Accidentes RD. Pueden hacerlo a través de la plataforma de redes sociales, principalmente en Instagram como Accidentes_RD. Busca la cuenta verificada, que tenemos unos cuantos feyas que no han hecho la vida difícil, pero la verificada, Accidentes_RD. ¿Se gana platica en redes? En República Dominicana las redes sociales no pagan directamente, sino que uno tiene patrocinadores a los cuales agradecemos que se acercan y ese mismo dinero de hecho lo devolvemos para que la plataforma se pueda mantener. Podemos hacer un intercambio. Tú promocionas el programa en tus redes y Máximo se educa en movilidad. Sí, ganamos todas. Amigo Aníbal Hermoso, ingeniero civil, experto en movilidad inteligente, tránsito y seguridad vial, además de CEO de Accidentes RD con nosotros. Gracias, Aníbal. No se diga más por Top Latina.